Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y que a mí me tiene completamente enganchada, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Sí, vamos a sumergirnos en el presunto romance secreto que ha estado rondando en la prensa y en las redes sociales. Vamos a desentrañar la verdad que, según dicen, nadie te cuenta. Han sido meses de rumores, de fotos captadas por paparazzi, de mensajes encriptados en redes sociales. ¿Hay algo más que una simple amistad entre estos dos talentos turcos? ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva pareja de ensueño? ¿O por el contrario, todo es una exageración alimentada por la voracidad mediática? Antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal si les gusta el contenido sobre celebridades, series turcas y por supuesto chismes jugosos como este. Denle a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré la información más actualizada y sobre todo, contada desde mi punto de vista. Ahora sí, vamos al grano. Mert y Afra. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Ambos jóvenes, guapos, talentosos y con un carisma arrollador. Se conocieron en el set de grabación de la exitosísima serie Yalan, donde interpretan a Ferit y Seyran, una pareja con una química innegable que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Y es precisamente esa química en pantalla la que ha alimentado las especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Desde el inicio de las grabaciones, los fans notaron una conexión especial entre ellos. Las miradas, las sonrisas cómplices, los abrazos fuera de cámara. Todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías, cada uno tratando de descifrar las señales que supuestamente Mert y Afra estaban enviando. Los paparazzi, por supuesto, no se quedaron atrás. Comenzaron a seguirlos a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Y de hecho consiguieron algunas imágenes bastante comprometedoras, cenas románticas, paseos por la playa, momentos de cercanía en eventos públicos. Aunque ninguna de estas fotos mostraba un beso o una declaración explícita, eran suficientes para encender aún más la llama de la especulación. Pero, ¿qué dicen ellos? Tanto Mert como Afra han mantenido una postura bastante ambigua al respecto. En entrevistas han evitado responder directamente a las preguntas sobre su relación, limitándose a decir que son muy buenos amigos, que se llevan muy bien y que disfrutan mucho trabajar juntos. Una respuesta clásica, dirían algunos. Una forma de mantener la privacidad, argumentarían otros. Lo cierto es que su silencio ha hecho que la imaginación de los fans vuele aún más alto. Algunos interpretan su discreción como una prueba de que realmente están saliendo, pero que prefieren mantener su relación alejada del escrutinio público. Otros, en cambio, creen que todo es una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie. Al final, la duda persiste. Pero ahora aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque más allá de las fotos y los rumores, hay pequeños detalles que para muchos son verdaderas pistas de que algo está pasando entre Mert y Afra. Por ejemplo, la forma en que se miran, la complicidad que se percibe en sus entrevistas conjuntas, los mensajes que se dedican en redes sociales. Son pequeños gestos que, sumados, crean una imagen de intimidad y afecto que va más allá de la simple amistad. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla esta historia. Mert y Afra son dos jóvenes que pasan muchas horas juntos, trabajando intensamente en un proyecto que les exige una gran conexión emocional. Es natural que en esas circunstancias surja una fuerte amistad e incluso algo más. El set de grabación puede convertirse en un caldo de cultivo para el romance, especialmente cuando la química entre los protagonistas es tan evidente. Otro factor importante a considerar es la presión mediática. Ser una figura pública implica renunciar a parte de tu privacidad y estar constantemente expuesto al juicio de los demás. Es comprensible que Mert y Afra, si realmente están saliendo, prefieran mantener su relación en secreto para protegerla de la intromisión de la prensa y de los comentarios negativos. Y aquí entra en juego el tema de la verdad que nadie te cuenta. Porque, más allá de los rumores y las especulaciones, la verdad es que nadie excepto Mert y Afra sabe realmente lo que está pasando entre ellos. Podemos analizar las fotos, los gestos, los mensajes, pero al final solo ellos conocen la verdadera naturaleza de su relación. Quizás sí están saliendo y prefieren mantenerlo en secreto.
Quizás son solo amigos muy cercanos que disfrutan mucho de su compañía. Quizás están en un punto intermedio, explorando sus sentimientos y sin querer ponerle etiquetas a su relación. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero en mi opinión, lo más importante es respetar su privacidad y dejar que ellos decidan cuándo y cómo quieren compartir su historia con el mundo. No tenemos derecho a exigirles que nos revelen detalles de su vida personal, ni a juzgarlos por sus decisiones. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que sean felices, ya sea juntos o por separado. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión personal sobre todo esto? Pues la verdad, creo que hay muchas posibilidades de que sí esté pasando algo entre Mert y Afra. La química que tienen en pantalla es innegable, y los pequeños detalles que he mencionado antes me hacen pensar que su relación va más allá de la simple amistad. Pero al mismo tiempo entiendo perfectamente que quieran mantener su privacidad y proteger su relación de la presión mediática. Si realmente están saliendo, les deseo toda la felicidad del mundo y espero que puedan construir una relación sólida y duradera. Y si solo son amigos, pues también les deseo lo mejor y espero que su amistad siga fortaleciéndose con el tiempo. En resumen, hoy hemos analizado el presunto romance secreto entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, explorando los rumores, las fotos, los gestos y las declaraciones que han alimentado la especulación. Hemos concluido que aunque hay muchas señales que sugieren que algo está pasando entre ellos, la verdad es que nadie, excepto ellos, sabe realmente lo que está sucediendo. Y que, por lo tanto, lo más importante es respetar su privacidad y dejar que decidan cuándo y cómo quieren compartir su historia con el mundo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like y dejarme sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Mert y Afra están saliendo? ¿O piensan que solo son amigos? Me encantaría leer sus teorías. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si quieren seguir recibiendo contenido sobre celebridades, series turcas y chismes jugosos como este. Compartan este vídeo con sus amigos fans de Mert y Afra. Denle a la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Asterisco ampliando la noticia, el culebrón tras las cámaras de Golden Boy ***. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque el supuesto romance de Mert y Afra no es solo un chisme jugoso para alimentar la curiosidad de los fans. Ha desencadenado una ola de debates y reflexiones sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo, el papel de los medios de comunicación y la línea fina que separa la vida pública de la privada. Para entender mejor este fenómeno, es importante analizar el contexto de la serie Yalan. La trama, que gira en torno a un matrimonio arreglado entre Ferit y Seyran, está llena de pasión, drama y conflictos. Los personajes están constantemente al límite, lo que exige a los actores una gran entrega emocional. No es de extrañar que en esas circunstancias se creen vínculos fuertes y profundos entre los miembros del elenco. De hecho, no es la primera vez que se rumorea sobre romances entre compañeros de reparto. La historia del cine y la televisión está plagada de ejemplos de parejas que se enamoraron en el set de grabación. La intensidad del trabajo, la convivencia diaria y la necesidad de interpretar personajes románticos pueden ser factores que favorezcan el surgimiento de sentimientos reales. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos rumores pueden ser utilizados como una estrategia de marketing para promocionar la serie. Una supuesta relación amorosa entre los protagonistas puede generar más interés en la trama y aumentar la audiencia. Los productores y los publicistas son conscientes de este efecto y a veces pueden alentar las especulaciones para beneficiar al proyecto. En el caso de Mert y Afra, es difícil saber si hay algo de verdad en los rumores o si todo es una campaña publicitaria. Lo cierto es que la serie ha tenido un éxito arrollador, tanto en Turquía como en otros países. La química entre los protagonistas es innegable y ha conquistado a millones de espectadores. Pero, ¿qué pasaría si se confirmara el romance? ¿Afectaría a la trama de la serie? ¿Aumentaría aún más la popularidad de Mert y Afra? Las respuestas a estas preguntas son inciertas, pero es evidente que una noticia de este calibre tendría un impacto significativo en el mundo del entretenimiento turco. Además, es importante analizar el impacto que estos rumores tienen en la vida personal de Mert y Afra. Ser constantemente el centro de atención mediática puede ser muy estresante y agotador.
los paparazzi los siguen a todas partes, buscando la foto que confirme el romance. Sus perfiles en redes sociales son analizados al detalle, buscando pistas sobre su relación. Esta intromisión en su privacidad puede tener consecuencias negativas en su salud mental y emocional. Pueden sentirse presionados a mantener una imagen pública que no se corresponde con su verdadera personalidad. Pueden tener dificultades para establecer relaciones personales auténticas. Por eso es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y respeto. No se puede invadir la privacidad de las personas solo para satisfacer la curiosidad del público. Hay que tener en cuenta que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos y emociones. En el caso de Mert y Afra, lo más importante es que puedan vivir su vida con libertad y tranquilidad. Si realmente están saliendo, tienen derecho a mantener su relación en secreto hasta que se sientan preparados para compartirla con el mundo. Y si solo son amigos, tienen derecho a que se respete su amistad y a que no se les presione para que se conviertan en algo que no son. Así que mientras esperamos a que Mert y Afra decidan revelar la verdad sobre su relación, podemos seguir disfrutando de su talento en Yalan. Podemos admirar su química en pantalla y su capacidad para transmitir emociones. Pero al mismo tiempo debemos recordar que son personas reales con vidas privadas que merecen ser respetadas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Mert y Afra acabarán confirmando su romance? ¿O creen que todo quedará en una simple amistad? Déjenme sus comentarios y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de giros inesperados y emociones intensas. Así que prepárense para el próximo episodio. ¿Quién sabe qué sorpresas nos deparará el futuro? Besos a todos.